Barra de Opinión presenta una reunión que usted tuvo en el 88. De hecho, pasando la elección a muy pocos días, el 29 de julio, si no me equivoco, con Carlos Salinas. ¿Qué pasó en esa reunión? Desde mi punto de vista fue una elección, fue una reunión para buscar que se pudiera limpiar la elección. Y esto en su momento, bueno, no fue revelado. ¿Por qué? Pues quizá, Katia, y debo decirlo ahora, por un error. Yo no querría que el oportunismo y el pragmatismo que rigen la dirección del PRD movieran en el país. ¿Y usted, ingeniero, no se anima como presidente? Yo estatutariamente no puedo, Katia. ¿Y como presidente, candidato a la presidencia una cuarta vez? Salud, Katia. Gusto de recibirlo. Estaba yo leyendo sobre mis pasos y lo primero que me detuve a ver, como siempre, es el prólogo, ¿no? Y usted dice aquí en el prólogo que escribe esto para que lo conozcan sus nietos, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas Ruano, Lázaro Cárdenas Coffiñi, que conozcan todos sus hijos políticos, Mayra, Virginia y Pablo, y lo repasen Celeste, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, es decir, su esposa y sus 3 hijos. La familia es importantísima para usted, ¿verdad? Muy importante, Katia. Ha estado presente, yo diría, en todas las decisiones y en todos los eventos importantes, ¿no? Claro. Y a lo largo, en muchos episodios que usted relata aquí en su libro, dice que consulta antes con su familia. ¿Cómo son esas consultas con la familia? ¿De momentos importantes para usted y para el país? Bueno, de momentos importantes para la familia también, ¿no? Claro. Esto es, antes de que suceda cualquier cosa y salga usted a dar una declaración, ¿hace una junta familiar o algo? No. Cuando hay que tomar alguna decisión más trascendente, pues si nos reunimos, platicamos si conviene, si no conviene, si damos el paso, si no damos el paso. Y yo debo decir, de Celeste y de los hijos he recibido siempre las orientaciones mejores, ¿no? Y los análisis más sensibles, los más certeros, y los que me han permitido, pues yo diría en muchos casos, no equivocarme, ¿no? Y también lo consultaba con su mamá, doña Amalia. Menos también en su momento lo platicaba con ella, o más bien le platicaba que era lo que iba yo a hacer más que una consulta, ¿no? Pero evidentemente su consejo y su punto de vista siempre era importante. ¿Y esto usted lo aprendió de su papá, don Lázaro Cárdenas? ¿También hacía estas consultas familiares en momentos decisivos? No propiamente, pero yo sí recuerdo, por ejemplo, que si tenía él una invitación para dar un discurso en alguna parte, pues muchas veces hacía que leyéramos antes lo que él iba a presentar y pues de vez en cuando había algún comentario, algún punto de vista sobre lo que él decía, etcétera, ¿no? Y lo tomaba en cuenta. Y lo tomaba en cuenta, desde luego. Cuénteme de su familia. ¿Por quién está integrada? Bueno, pues primero Celeste, mi esposa. ¿Cuántos años llevan de casados ya? Nos casamos en el 63, ya son, ¿qué? 40 y... Ay, no sé, soy malísima con las cifras, ingeniero. 33, 73, 83, 93, 2003, pues ya van para 50. 48 años 48, vamos a cumplir, sí. en este... ¿En qué fecha? Sí, se acuerda. El 2 de abril. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, ok. Que es, por otro lado, la fecha de nacimiento de Lázaro. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos llegó un año después. Celeste y luego los 3 hijos. Celeste siempre ha tenido una como posición muy discreta en su vida política. Así es, ella no le gustan los reflectores, no le gustan los micrófonos, pero yo sí creo que es el análisis más sensible y más certero de muchas situaciones por las que hemos pasado. Claro. La familia y yo y cada uno de nosotros por separado. Usted la ha llamado su principal consejera. Así es. Así es. Y luego, su primogénito, Lázaro. Lázaro. Se llama como su papá. Cuauhtémoc. El segundo, que es Lázaro, es antropólogo. Cuauhtémoc es arquitecto. Y Camila, que llegó 16 años después que Cuauhtémoc. El pilón. ¿Y Camila a qué se dedica? Ella es artista, ¿no? Ella estudió artes plásticas y pues pinta un poco y dibuja y en eso anda todavía.
Pero a pesar de que Lázaro estudió antropología y le gusta mucho la música, que toca muy bien los bongos, ¿no? Sí. Cuauhtémoc ahora es un destacado promotor cultural que estudió arquitectura. Incluso Camila, a su manera, todos han tenido que ver, como usted bien hace la distinción en su libro, sobre sus inicios, que no inició en la vida partidista, pero sí en la política, que es diferente. Todos sus hijos han tenido que ver con la vida política de tu país. ¿Por qué? Bueno, porque uno me han acompañado, es decir, los dos mayores pues me acompañaron en las campañas que yo hice en Michoacán como candidato a senador, después como candidato a gobernador. Como usted acompañó a su papá también en muchas giras, ¿verdad? En muchas giras. Ellos eran menores de edad, no votaban todavía en aquella época, pero en fin me acompañaban, incluso con algunos amigos de ellos, jóvenes, adolescentes en muchos casos. Y bueno, pues han participado en las campañas, ya después Lázaro ha sido también gobernador de Michoacán. Diputado, senador, gobernador de Michoacán. Cuauhtémoc a él no le ha dado por la actividad electoral, pero oiga, pero fue uno de los primeros correos con el subcomandante Marcos. Eso no es cosa menor. Efectivamente, él fue pues un contacto ahí para tratar de establecer la comunicación entre el gobierno y los zapatistas, y él fue a Chiapas y sirvió efectivamente para establecer ese contacto. En 94. ¿Y Camila no? ¿O sí? Camila, bueno, ha tenido una participación en las cuestiones políticas, también me ha acompañado en las campañas, en distintos momentos, en varias giras, pero bien, ella no participa directamente en ninguna actividad política hasta este momento. Porque usted estudió ingeniería civil, ¿no? Así es. Pero finalmente acabó dedicándose muchísimos años, y se sigue dedicando, me parece, a la política. Igual que sus hijos, de una u otra manera. Por lo menos los hijos varones. ¿Qué tanto es el peso o el privilegio de apellidarse Cárdenas? Mira, pues no sé si sea un peso, no sé si sea un privilegio, pero bueno. ¿Usted cómo lo vive? Bueno, yo lo vivo como en este caso, como un compromiso con mi padre, con lo que él hizo, con lo y su legado, supongo, ha representado, ¿no? Con su legado. Pues tratamos de que se enriquezca ese legado, ¿no? Y me parece que este es compromiso también que mis hijos, y ahí sí los tres, y Celeste misma, han tomado también como un compromiso propio. Claro. Pues yo no sé si sea peso en el sentido de pesado, pero vaya que sí es de peso, ¿no? Es de peso. Eso sí, ¿no? Eso sí. A la fecha, yo creo que hay personas todavía que, o por lo menos eso me lo decía usted en una plática que tuvimos en el 2000, lo siguen viendo como el hijo del general Cárdenas. Así es, pues todavía la gente mayor que todavía se encuentra, poca, pero todavía se encuentran mayores que yo, de repente, pues, y que a los que conocí a mi padre en Michoacán, sobre todo, o en otras partes del país, pues todavía me ven como el hijo de Lázaro Cárdenas. ¿Qué tal? Bueno, pero volvamos a las familias, más bien a su familia, porque las familias, bueno, también hablaremos de otro tipo de familias en Michoacán. Entonces usted consultó todos estos momentos claves de su vida en la familia primero. Por ejemplo, en el 88, ¿de qué manera se dio esta plática con su familia sobre lo que estaba pasando? Pero después de la elección, en esos momentos que fueron muy duros. Bueno, en esos momentos, bueno, pues comentándoles también lo que yo discutía con los propios dirigentes de los partidos, con los dirigentes de la corriente democrática. Más que nada, pues enterándolos, porque finalmente iban a sufrir en alguna forma las consecuencias de mis propias decisiones, ¿no? En este libro usted relata algo que durante muchos años quizá no se dijo, que se especuló mucho al respecto, pero que usted aquí lo escribe en la página 261, si no me equivoco. Una reunión que usted tuvo en el 88, de hecho pasando la elección a muy pocos días, el 29 de julio, si no me equivoco, con Carlos Salinas. ¿Qué pasó en esa reunión? Además me llamaba mucho la atención, en casa de Manuel Aguilera, y del lado de Salinas estaba junto con él Manuel Camacho Solís. Pero que era funcionario del partido, sí, del PRI en aquel momento. Y muy cercano a Salinas, ¿no? Y muy cercano. ¿Y qué pasó en esa reunión? Bueno, pues desde mi punto de vista fue una reunión para buscar que se pudiera limpiar la elección, cuando
se abrió la plática, pues lo único que yo propuse fue, bueno, vamos a buscar algún procedimiento para limpiar la elección, que ya en ese momento era una elección cuestionada. No teníamos todos los datos, no teníamos toda la información que hoy tenemos. Incluso las declaraciones de Miguel de la Madrid en su autobiografía. Incluso lo que señala Miguel de la Madrid. Pero bueno, ya sabíamos que muchas casillas, los votos no se habían contado. Ya sabíamos que se habían dado muchos atropellos, irregularidades, violaciones a la ley a lo largo de todo el proceso electoral. Y así empezó la plática, diciendo, usted le dijo, esta elección tiene muchas irregularidades. Entonces, además era público, digo, pues eso era cosa de tomar cualquier diario, de ver cualquier comentarista y salía esto a flote, ¿no? Entonces, lo que yo planteaba era que se pudiera limpiar la elección, que se buscara un procedimiento racional. Esto es un muestreo de casillas. De 1000 casillas, ¿verdad? Bueno, yo decía que esto lo determine quien maneje las cuestiones estadísticas, pero puede ser ¿Y el muestreo que una muestra de ese orden? Bueno, pues es aleatoriamente, a partir, como digo, de un procedimiento estadístico, tomar el número de casillas que fuera necesario, abrir los paquetes electorales, y si los paquetes electorales correspondían a las cifras que se habían presentado como oficiales, bueno, pues ahí acababa el problema, ahí acababa el ejercicio. Y si no correspondían... A ver, pero si ahí acababa el ejercicio, ¿usted le dijo qué? O sea, si ahí acababa el ejercicio, decía, yo reconozco la elección. Bueno, si eso se daba, y si se abrían los paquetes, y si el resultado era real, efectivo, bueno, pues había que reconocer que las cifras oficiales eran correctas. Pero si al abrir los paquetes las cifras diferían de lo que decían las actas oficiales, pues entonces habría que proceder a abrir todos los paquetes de todas las 55,000 casillas que se montaron en aquella época. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto y casilla por casilla, así es. ¿Y accedió? Accedió en principio, dijo, bueno, pues empiecen a ver qué es lo que hay que hacer. Hubo varias pláticas, de parte de él estuvo en esas pláticas posteriores, que deben haber sido 3 o 4, Manuel Camacho, de parte mía estuvo Antonio Ortiz Salinas y Roberto Robles Garnica, pero finalmente no se llevó a nada. Hubo resistencia para efectivamente poner en marcha un procedimiento que permitiera ver cómo se había dado la elección, y pues lo que se hubiera encontrado es lo que hemos sabido después, las violaciones que hubo al voto ciudadano. Y esto en su momento, bueno, no fue revelado. ¿Por qué? O sea, esta reunión y demás. Pues quizá, Katia, y debo decirlo ahora, por un error. No tendría yo ninguna explicación. Esto es... podía haberse malinterpretado la reunión, quizá eso fue lo que pensó en el momento, lo que pensé en el momento, y debo reconocer, visto ahora retrospectivamente, que fue un error. Constantemente el presidente electo Salinas, ¿no?, le decía que qué quería. ¿Por qué le preguntaba tan insistentemente qué quería usted? Bueno, para ver qué es lo que yo podía proponer en función de los problemas que estábamos discutiendo después de que había habido irregularidades en la elección. ¿Pero no cree que el que quería implicaba otro tipo de cosas? Posiblemente. ¿No? Nunca se explicitó, pero ahí sí puede uno especular si eran cargos políticos, reconocimiento de más diputados, más senadores. Dinero. Eventualmente. Pero la única respuesta fue, pues vamos a limpiar la elección. ¿Y esto lo consultó con su familia? No, bueno, lo consulté, les informé que iba yo a tener esta reunión. Estos sí estuvieron enterados. Y debo decir a lo anterior que quien dijo que no debía yo haber acudido a esta reunión antes que nadie fue Celeste. ¿Ah, sí? Antes de ir a la reunión. ¿Qué le dijo su esposa? Bueno, pues que iba yo a terreno minado y que no había que ir a esa reunión, ¿no? Pero bueno, se tomó la decisión finalmente de ir y yo acudí. Y como digo, ahora visto retrospectivamente, creo que fue un error. En todas sus decisiones de contender por un cargo público, las 3 carreras a la presidencia, el 97, ¿lo consultó antes con su familia también? Antes de tomar la decisión definitiva de participar, sí. ¿Y alguna vez le han dicho que evaluamos la posibilidad? Sí, esto es en el 2000, por ejemplo, pues plantearon muchas dudas
planteó día a todos, y Lázaro particularmente, planteó dudas en el 2005, cuando yo busqué también la posibilidad de contender, lo platicamos con ellos y también plantearon dudas y pues puntos de vista contrarios. Finalmente no contendí, desde luego, pero en el 2000 sí, en el 2000 sí, bueno, 2005, sí. 6 ya no. Sí, pero me refiero a que finalmente usted toma sus decisiones. Finalmente tomo las decisiones. Bueno, pues el responsable finalmente es uno, ¿no? ¿Le parece si nos vamos a comer? Sí, ¿cómo ¿Sí? no? Bueno, hablemos de Michoacán. Su padre nació en Michoacán. Usted no nació aquí en el Distrito Federal, pero fue gobernador de Michoacán. Fui gobernador, ¿no? Yo soy ciudadano michoacano por ser hijo de michoacanos, no por haber nacido allá, claro, según dice la Constitución local. Sí. Y bueno, usted intentó ser candidato del PRI en ese momento a gobernador de Michoacán cuando el presidente era Luis Echeverría, pero no lo logró. ¿Por qué? Bueno, en esa época el presidente había hecho varias declaraciones diciendo que el procedimiento para designar a los candidatos del partido, del PRI, iba a ser un procedimiento democrático, lo dijo en varios discursos, y bueno, hubo algunos que yo entre ellos, no sé si alguien más, pues le quisimos tomar la palabra. Y usted empezó un movimiento en Michoacán fuerte, Yo empecé a recorrer el estado, yo empecé a convocar a los amigos, a la gente ahí a apoyar mi candidatura. Finalmente, pues no fue como el propio presidente había ofrecido, ¿no? De que habría un procedimiento democrático para designar al candidato a gobernador. Finalmente sacó su dedo y dijo, es Carlos Torres Manso, ¿no? Al procedimiento de siempre y fue el licenciado Torres Manso. O sea que usted se movió y no salió en la foto, ¿no? Así es. ¿Así le pasó? ¿Sí? Bueno. Y luego llegó José López Portillo. ¿Qué le dijo? No, bueno, primero, cuando él era candidato, me invitó a que yo jugara como candidato a senador. Yo le dije que no tenía interés realmente en ir al Senado, que me gustaría sí poder colaborar con él en algún cargo más movido, más ejecutivo. Pero él me comentó que creía que era importante asumir el reto, dijo, de una elección. Le dije, bueno, si esto ayuda en su campaña, pues vamos a la elección. Recorrí el estado, hice campaña en los 113 municipios. Sí, esto ayuda a su elección, pero sí, José López Portillo era un candidato único. Así es, no tenía competencia. Él no tenía competencia, pero en fin, había candidatos registrados para el Senado, para los diputados, etcétera. Y yo además aproveché para recorrer el estado, para pues estar en regiones donde generalmente donde no había estado. Cuando terminó la campaña, yo fui a decirle que bueno, que había terminado la campaña, que el resultado electoral había sido bueno en cuanto a mi elección como senador, pero que yo le quería recordar que pues yo tenía más interés en estar en algún cargo con mayor actividad que estar en el legislativo. Y él me respondió diciendo que si no prefería yo quedarme en el Senado, flotando fue la expresión que él usó, para esperar la oportunidad en Michoacán. Yo le dije que no, que yo prefería no quedarme en el Senado, no flotar, y fue cuando él me designó ya poco después como subsecretario forestal. Pero después se volvió a acercar a él y dijo, se acercan los tiempos de Michoacán. Ya se acercan los tiempos de Michoacán. La gente me está invitando a ir al estado. ¿Qué debo hacer? Me dijo, no haga nada. ¿No haga nada? ¿Así le dijo? Así me dijo, no haga nada. Luego le dije, bueno, ¿puedo ir a Michoacán? Dijo, vaya usted. Y bueno, pues entonces ya empecé ahí a recorrer, a restablecer los contactos que había yo hecho. Finalmente, pues se llegó el tiempo de las decisiones y efectivamente fui candidato a gobernador. Ahí sí lo designaron. Ahí sí. Eran épocas, así era el sistema, ¿no? Así funcionaba el sistema. O sea, usted vivió en carne propia, el que se mueve no sale en la foto. Y hay que consultar a los, ¿no? En un sentido, y por otro lado, pues debo decir que hice campañas para también tratar de ganar la confianza de los michoacanos. No fue
no me quedé esperando pues ya un resultado Así, que podía darse, señálame, que podía darse ¿no? preestablecido, ¿no? Sí, claro. Pero finalmente sí lo decidió el presidente, aunque usted hizo campaña. Lo decidió y así era el sistema y bueno, si se aceptaba, pues había que asumirlo así, ¿no? Claro. Y fue gobernador de 80 a 86, ¿no? 80-86. Su padre también fue gobernador de Michoacán. Sí. Su hijo después fue gobernador a Michoacán. Pero quiero dar un salto hasta el 2006. En el 2006, el presidente electo, Felipe Calderón, inició el operativo conjunto Michoacán, precisamente en Michoacán, su estado. ¿Cómo llegó? ¿Qué pasó en Michoacán para que hubiera tal descomposición que un evento así se tuviera que lanzar? Yo considero que es una descomposición que se da en todo el país, Katia, no es únicamente en Michoacán. Sí, lo que a mí en este caso me extraña es que solo en Michoacán se haya dado se hayan tomado decisiones, por ejemplo, cuando hace un par de años se decide detener a 40 funcionarios de distintos niveles y miembros de distintos partidos, pero solo en Michoacán. Esto es cuando había y situaciones... poco antes de una elección, ¿no? También. Bueno, pero además había situaciones totalmente a la vista, diría yo, en otros estados de la República. Entonces, ¿Cómo cuáles le vienen a la cabeza? bueno, pues los que todavía siguen en situación de conflicto, esto es Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, y ahí no se dio ningún paso similar al que se dio en Michoacán. Ahora, ¿por qué se llegó a esto? Es un abandono de las políticas sociales, es un descuido o una política que genera la pérdida de fuentes de trabajo, la pérdida de empleos, el que los jóvenes no tienen oportunidades para ir a la educación superior y desafortunadamente pues Michoacán fue uno de los estados donde... Bueno, ahí empezó. Bueno, ¿no? Ahí empezó la guerra o la lucha, ¿no? Ahí empezó la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, pero yo diría que el desbordamiento de la delincuencia pues se da en prácticamente todo el país. Pero digo, esto no importa dónde se esté dando. Yo creo que lo que sí tenemos hoy muy claro es que las formas de enfrentar a la delincuencia y a esto que llaman delincuencia organizada, pues no están dando los resultados deseables, y por el contrario lo que hemos visto es un desbordamiento de la delincuencia y un crecimiento pues más allá de lo imaginable, diría yo, de la violencia, ¿no? ¿Su hijo Lázaro pidió esta intervención? No creo, no sé, yo entiendo que fue una decisión, sí, de algún modo comentada con el gobernador del estado en ese momento. Que era su hijo. Que era él, pero finalmente una decisión tomada por el presidente para atender los problemas de su estado, porque el propio licenciado Calderón pues, es originario de Morelia. Sí, es su paisano. Así es. De hecho, Felipe Calderón es el primer presidente michoacano después de su papá, ¿no? ¿Qué opina del gobierno de su paisano, Calderón? Pues yo hablaría de los resultados, Katia. Seguramente, no tengo en la cabeza cifras de avances en infraestructura carretera, en mejoramiento de algunas escuelas, etcétera, que seguramente lo hay. Pero por el otro lado, las cifras negativas, pues que son 30 y tantos mil muertos a partir del año pasado, una pérdida de empleos de 1 millón de puestos de trabajo en el 2009, que todavía no se recupera esa pérdida, una economía que cayó 7 puntos en 2009 y que ha tenido una recuperación lenta, y sobre todo un grado de desarrollo que no satisface las necesidades sociales del país. Migración que todavía se cuenta por cientos de miles en el año. Entender que la educación, aparte de factor de equidad social, es también factor fundamental del crecimiento económico. Recordemos que en 2008 se anunció un programa de
extraordinario para enfrentar los efectos negativos de esta crisis. Se dijo que un punto del Producto Interno se destinaría a programas extraordinarios, que habría medidas para proteger el empleo existente, que se tenía ya una reserva, había 10,000 millones para iniciar la refinería. Ese programa extraordinario se quedó en anuncios. Entonces, la refinería, pues no sé si ya en este momento se puso el primer tornillo. Pues aquí todavía no. Es decir, los índices de crecimiento que había en el 2008 quizás se alcancen en el año próximo o todavía en el 2013. O sea, estamos todavía rezagados. Hablemos de la división que se dio en el 2006. Bueno, división por una elección cuestionada. Que polarizó el país, ¿no? Se polarizó el país. Recordemos que el Tribunal Electoral, en su dictamen sobre la elección presidencial, dijo que había habido intromisiones indebidas de autoridades públicas, entre ellas el propio presidente de la República, Vicente Fox, que pusieron en riesgo el resultado electoral. Lo lógico hubiera sido anular la elección. El tribunal no se atrevió a anular la elección. Entonces esto dejó un cuestionamiento sobre la propia legitimidad del resultado electoral, que pues sigue discutiéndose. Sigue discutiéndose. Sigue discutiendo, sí. Y por lo tanto también de un presidente, ¿no? Y de un candidato opositor que decidió nombrarse presidente legítimo, ¿no? Usted el 20 de noviembre que López Obrador se nombró presidente legítimo, ¿qué le pareció? ¿Dónde estaba? Yo estaba aquí en la Ciudad de México, Katia. A mí me parece que, y lo dije además en una carta a Elena Poniatowska en aquellos tiempos que aparecen justamente en esta publicación. Sí, que se publicó en un periódico también. A mí me parece que, pues, autonombrarse presidente quiere decir ejercer el poder. Entonces yo ahí digo, bueno, pues para tomar este camino habría que haber tomado el camino del Plan de Guadalupe, esto es rebelarse contra el gobierno, decirle el gobierno está de este lado y no de aquel. Entonces, pues a un gobierno se le tiene que hacer caso. Otra cosa es figuras como los gobiernos de sombra, dan seguimiento a lo que hace el gobierno en funciones y ejercen una crítica válida, que en parte esto es lo que ha hecho este grupo que se constituyó como gobierno legítimo, pero no ejerce funciones de gobierno. Esta carta suya, Elena Poniatowska, es larga y dura y muy reveladora también. Por ejemplo, dice, las diferencias que existen entre ambos son relativas a las formas de hacer y entender la política. ¿Me explica? Bueno, ¿Qué diferencias entre hacer y entender la política tienen ustedes, por ejemplo? Bueno, básicamente, uno, el tomar esta decisión del gobierno legítimo. ¿Usted no lo hubiera hecho? No. Yo no hubiera pensado que eso era una medida acertada. El bloquear reforma en su momento, también hago una referencia a eso. Sí. Parece que una cosa era que les dolió mucho a ellos. Tomar la plancha del Zócalo, que es otra cuestión, y otra es un bloqueo a reforma que yo creo que, visto retrospectivamente, tuvo efectos negativos para el propio movimiento. Y luego, bueno, había diferencias en cuestiones programáticas, en lo que en su momento se presentó como los 20 y los 50 puntos de programa, haber aceptado, sin que hubiera un deslinde previo, una explicación previa, la colaboración e incluso impulsar candidaturas de gente que había estado pues en el bando contrario. ¿Cómo en quién piensa? Bueno, gentes que habían estado en el IFE, gentes que habían estado en la Cámara de Diputados, y que no hicieron ningún deslinde de pasar a ser en su momento candidatos del PRD. No, pero ¿cómo quién? Bueno, Arturo Núñez, por ejemplo, pues estaba al frente del IFE en 1988. Socorro Díaz fue quien le puso la banda presidencial a Carlos Salinas, y no había habido un deslinde de ellos, de por qué simplemente pasaron de un partido a otro partido. ¿O Camacho, incluso? ¿Manuel Camacho? Pues pudiera ser también, sí. pudiera ser también. Y ahora recientemente Ángel Aguirre.
Sí. Bueno, a mí me parece que cuando hay un cambio de partido debe haber una explicación, Katia, sea de quien sea, ¿no? Ujú. Y se dé el cambio de cualquier partido hacia cualquier otro. Debe haber una explicación. Esto es cuando la corriente democrática rompe con el régimen y rompe con el PRI, pues yo digo quienes preservamos los principios, quienes cumplimos con el compromiso, quienes respetamos los principios del partido, fuimos los miembros de la corriente democrática, quienes Sí, hay un largo capítulo muy interesante sobre quienes eso. no cumplieron sus compromisos, quienes no respetaron sus principios, quienes atropellaron sus principios, fueron los que se quedaron en aquel entonces. Y además con dobles discursos muy interesantes, por decir interesantes, ingeniero. Por ejemplo, Jorge de la Vega, presidente del PRI, le pega a usted con todo en un discurso público y después le llama por teléfono para agradecerle que haya usted ido. Así es. ¿Así es la política, ingeniero? Bueno, así proceden algunos políticos, Katia. Yo sé quién es cada quien y no hay olvido tampoco, pero no hay resentimientos. ¿Cómo se le hace para vivir en la política así, con tantas traiciones, dobles discursos? ¿Cómo se le hace de ver? Bueno, pues simplemente manteniendo apego a sus propios principios y por otro lado, pues entendiendo que en la política hay que establecer diálogo con todo el mundo, hay que tratar de conocer incluso los puntos de vista del adversario, si se puede de manera directa, pues tanto mejor. Usted dice, yo creo útil, así lo pone en su libro, reunirme hasta con mi acérrimo enemigo. Así es. Y no tomándoselo personal, supongo, ¿no? No, desde luego que no. Este año se renueva la gubernatura de Michoacán, el 13 de noviembre. No solamente la gubernatura, sino el Congreso, todo, ¿no? ¿Cómo ve el panorama de Michoacán? Bueno, complejo como veo todo el panorama del país. ¿Pero usted Katia. cree que el PRD gane otra vez? No sé, es decir, pronósticos no haría yo, pero lo veo complejo porque estamos viendo dinero de la delincuencia en todas las campañas, estamos viendo pues hechos tan graves como lo que sucede en Tamaulipas, por ejemplo, que asesinaron al candidato a la gubernatura, al gobierno del estado. Torre Cantú. En fin, o sea que... Y estamos viendo dinero del narco en las campañas. ¿Usted lo ve? Porque supuestamente no hay pruebas, ¿no? Es lo que se dice, Katy. Yo no tengo evidencias, pero parece que sí lo hay. Digo, lo que le dice a uno la gente con la que uno platica en distintos estados, gente que por alguna razón tuvo acceso a conocer algunos hechos, pues yo sí pienso que hay dinero de algunos tipos de delincuencia en la política también. De hecho, hay un diputado por Michoacán prófugo por eso, el hermano de Leonel Godoy. Así es. ¿Usted cree que Leonel Godoy no tenía información sobre las actividades de su hermano, si es que es culpable? Yo quiero pensar que no, Katia. ¿Con Julio César no ha hablado, sí? No, a él prácticamente no lo conozco, le he saludado alguna vez nada más. Las alianzas, ¿qué piensa de las alianzas, ingeniero? Primero en función de un programa. Que debe haber congruencia en el caso de una alianza, es decir, congruencia entre el programa de la alianza y el programa nacional de un partido. ¿El PRD y el PAN tienen congruencia en los fundamentos de sus partidos como para hacer alianza? Yo creo que no, Katia, esto es... y no en este momento, yo diría, en el pasado hubo alianzas, yo participé en algunas como dirigente del partido. ¿En cuáles? Recuérdeme. En un acuerdo electoral para ir juntos en Durango ¿Con el PAN? Con Rodolfo Elizondo. Otra para ir juntos con otros partidos, incluyendo al PAN, en Tamaulipas, con Jorge Cárdenas como candidato a gobernador. En San Luis Potosí, con el doctor Salvador Nava. Pero era una lucha contra el régimen de partido de Estado. Era como... Si no nos juntamos, nos va a aplastar el PRI. Bueno, puede ser. Yo en eso no lo dudo. Es decir, no dudo que pueda darse una situación como esa. Pero el PRI no, es decir, el PRI no es el partido del Estado. El PRI es un partido más. A partir de la elección de 97 empezó a minarse el régimen de partido de Estado. Y con la elección de 2000 se pone fin al régimen de partido de Estado. O sea, no es lo mismo. Antes del 2000,
el presidente de la República decidía quién era candidato del PRI, quién era presidente del PRI, quién era secretario general del PRI. Y quién no era, también. Y quién no era. Uh-huh. Y yo quiero pensar que esa situación ha cambiado. Pues el PRI vivía del presupuesto del propio Estado. Ahora hay una prerrogativa, hay un recurso público y no quiero pensar que sea el Estado el que esté, por ejemplo, sosteniendo el presupuesto de Acción Nacional. En política siempre ha habido extraños amantes, ¿no? Bueno, sí. Sí hay extraños amantes o por lo menos compañeros de cama. Y si algo une muchísimo es el enemigo en común, como en su momento, toda proporción guardada, Stalin, Roosevelt y Churchill contra los nazis. Correcto. ¿Hay un límite en esto o no? Bueno, hay un límite y yo pienso que en este caso un gobierno estatal surgido de una alianza, desde mi punto de vista contradictoria, pues tendría que decirnos qué va a hacer en aquellos temas, en aquellos puntos donde las posiciones son totalmente encontradas entre un partido y otro, cuando esto tenga que traducirse en políticas locales. Se habla mucho, por ejemplo, sin ir más allá, usted seguramente lo ha leído en muchísimos lados, de una presunta alianza entre Calderón y Marcelo Ebrard para evitar que llegue el PRI. Sí, lo he visto en distintos medios. A mí me parecería pues totalmente contradictoria una alianza en esas condiciones. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el compromiso? Pero yo lo que esperaría, por ejemplo, de la elección de 2012 es que tengamos un proceso limpio, transparente, pero aquí lo importante es que se respete la voluntad de los ciudadanos y luego que tengamos una vigencia real y plena de un Estado de Derecho. Claro. Y bueno, si se decide el programa como usted propone y todo, pues también quién va a ser el candidato. Evidentemente, ¿no? Evidentemente. ¿A usted quién le gusta, ingeniero? Porque ha dicho en entrevistas que se ha reunido en privado con López Obrador. Sin embargo, sí lo hemos visto públicamente con Marcelo Ebrard. Bueno, acudí a una invitación que él me hizo para hablar el 20 de noviembre en el aniversario bicentenario de la Revolución. Pero cuando se trate de una candidatura, bueno, yo esperaría primero conocer las propuestas que como candidato, como aspirantes a la candidatura, hagan al propio partido. Porque ellos ya dicen que van a hacer una encuesta y que quien salga mejor posicionado, y yo no he oído hablar nada de un proyecto. Yo no sé con qué se coma lo de mejor posicionado, Katy. Bueno. Pues vamos a ver qué deciden los miembros del partido. Cuando haya candidato, pues habrá que apoyar al candidato del partido. Pero usted por lo pronto no va a decir nada hasta que no escuche las propuestas de ambos. Hasta que no escuche las propuestas de ambos, diré, pues me gustan o no me gustan, me gusta esto o no me gusta esto. ¿Lo va a apoyar? Sí. Si su propuesta corresponde a los principios del partido. ¿Cree que el PRD sigue siendo la mejor opción para gobernar la sociedad mexicana actual? Yo creo que los principios, el programa del PRD sigue siendo la mejor propuesta existente desde un punto de vista partidario. Pero está hablando de la teoría, estoy hablando de como los hechos. Bueno, yo no querría que el oportunismo y el pragmatismo que rigen la dirección del PRD gobiernen el país. Eso sí, no me parecería que fuera lo más conveniente. No veo también, por otro lado, muchas diferencias en ese sentido. Claro. Dos preguntas con respecto a ya que sacó usted la dirigencia. Han dicho, por lo menos en declaraciones a la prensa, que Lázaro Cárdenas, su hijo, sería una figura que uniría al PRD y lo quieren como presidente del partido. Pero usted ya dijo, al PRD no lo une ni un santo. Mire, yo creo, Katia, que al PRD Lázaro podría unirlo. Esto es, podría unirlo en cuanto a que haya un acuerdo, y un acuerdo, no puedo hablar de unanimidad porque esto nunca se da, pero casi unánime, diría yo, para que sea el presidente del partido. Sí. Ahora, lo que no creo es que esta unidad que se puede dar en la presidencia del partido, si es que llegara Lázaro, pueda traducirse al mismo tiempo en cerrar las fracturas que existen entre los grupos del partido, porque entonces van a empezar a disputar por la Secretaría General y por quién es secretario de Acción Electoral y por quién es secretario de Organización. No veo que esa sea la situación más cómoda ni para Lázaro ni para nadie que pueda llegar a la presidencia del partido en el próximo marzo. ¿Lo ve posible que se diluyan las corrientes? Lo veo muy difícil, Katia. Sí.
pero sigo pensando que es el único camino para empezar a reconstruir las bases ciudadanas del PRD por todo el país. ¿Y usted, ingeniero, no se anima como presidente del Yo PRD? estatutariamente no puedo, Katy. ¿Y como presidente, candidato a la presidencia una cuarta vez? No veo condiciones, Katia, no veo condiciones ni dentro ni fuera del partido, hoy, mañana no sé. Los partidos de izquierda impulsados por precisamente Manuel Camacho Solís, ¿cree que la izquierda unida en estos partidos, PRD, PT, Convergencia, podrían ganar la presidencia? Pero habría que ver quién es el candidato, habría que ver qué otros grupos sociales o eventualmente incluso otros partidos pudieran sumarse a una propuesta y a una candidatura que sostuvieran estos tres partidos, que de repente van juntos y de repente van separados. Sí, muy separados. En unos estados han ido juntos y en otros estados no han ido juntos. Incluso se han dado cosas rarísimas, como usted que menciona ahora los estatutos, como que un formal dirigente, integrante del PRD llama a votar por un candidato de otro partido. Estoy pensando en Andrés Manuel López Obrador, que mandó a votar por Juanito. Obviamente, quien llame a votar en contra del partido, quien se vaya a otro partido, pues automáticamente debe quedar fuera del partido. O sea, que deben de haber corrido a López Obrador del PRD. No, simplemente, pues, yo diría, quien está fuera del partido, a mí no me corrieron del PRI. Cuando yo fui candidato del PAR, en aquel momento, en 1988, yo sabía que automáticamente estaba fuera del PRI. A mí no hacía falta que nadie me dijera o nos dijera los miembros de la corriente democrática, estás fuera del PRI, pues estás jugando en contra de tu partido, pues estás jugando en contra de... Si usted fuera presidente del PRD en esa situación, pues hubiera dejado de contemplar a Andrés Manuel dentro de las filas del PRD. Yo creo que no hubiéramos llegado a esa situación si hubiera yo estado ahí. López Obrador, cuando este conflicto, dijo que se vayan ellos, yo me quedo. Así es. ¿No? Pero ahí siguen los dos. Ahí está. ¿Cómo ve el movimiento, su movimiento? La Morena, ahora le dicen Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene hasta una canción que menciona a la Virgen de Guadalupe. No la he oído, me toca escucharla. Me la voy a poner. Pues creo que es un movimiento válido para buscar apoyar una candidatura. Yo creo que en esto no hay nada oculto, ¿no? Y es muy válido impulsar un movimiento que tiene este propósito. En la tarde puse que me iba a reunir con usted y dije, pues, ¿qué le preguntarían al ingeniero Cárdenas? Y me llegaron muchísimas preguntas, ¿sabes? ¿Se las hago? Sí, ¿Algunas de no? ellas? Sí, bueno, no. aquí está. A ver. Psico Fedes, creo. Así se llama el usuario de Twitter. ¿Usted tiene Twitter? No. Bueno, sí tengo, ¿Sí? Pero confieso que no me lo sé, pero te lo hago llegar. Bueno, ok. Le pregunta, ¿va o no va por la presidencia en el 2012? Yo no veo condiciones para buscar una cuarta candidatura en este momento. Bueno, Lucky Luas, ¿toda la vida va a vivir del partido o de qué vive? ¿De qué vive? Pues del rancho y de otras actividades. ¿Rancho en dónde? ¿En Michoacán? En Michoacán. ¿Y qué cultivan ahí o cultivamos, ganadero? Tenemos ganado, básicamente. Shaila Ramírez, ¿por qué tanta apatía? ¿Por qué no seguir con la lucha de sus ideales o acaso ya se cansó? Estas son varias preguntas que se repiten. Que dice, no, después de 2006 él desapareció. ¿Está desaparecido, ingeniero? No, de ninguna manera. Yo he hecho, pues con frecuencia, con alguna regularidad, tomas de posición sobre algunos problemas, sobre problemas del partido, sobre problemas del país, sobre la cuestión petrolera, en fin, sobre distintos temas que han estado siempre presentes y yo he estado participando en ellos. Edma Rufo, si AMLO fuera presidente actualmente, ¿México viviría una verdadera democracia? Pues ahí entramos en el terreno de los hubieras, ¿no? Y ahí es muy difícil decirlo. Caro Borgar dice, a pesar de todo, la corrupción, las alianzas, las divisiones, ¿sigue creyendo en su partido como la mejor opción de gobierno para la sociedad? No se puede en abstracto decir simplemente porque es tal o cual partido, pues ya nos vamos a dar cheques en blanco, ¿no? En ese sentido, Ana G. Imagineria dice, ¿qué opina personalmente de Ángel Aguirre y de Rafael Moreno Valle?
Bueno, pues que son gobernadores o gobernador electo en un caso, producto de alianzas contradictorias. Este es mi punto de vista y sigue siéndolo. ¿Cómo ve al PRD desde fuera tomado por casi puros expriistas? Bueno, no, yo no veo en la dirección del PRD a expriistas. Veo sí, demasiado pragmatismo y veo decisiones que van en contra de los principios del partido, como son las alianzas. Claro. Bimba su cosa, dice. Ahora sí, un ejercicio de imaginación, propuesto como tal. Sobre qué hubiera pasado si hubiera caído el sistema. Si no se hubiera caído el sistema, pues seguramente otro hubiera sido el resultado de la elección. ¿Usted hubiera sido presidente? Es muy probable que yo hubiera sido el presidente. Y bueno, finalmente, Mauri Arce. ¿Creen los redentores políticos? Y si no es así, ¿por qué han dejado crecer uno dentro de su partido? Yo no creo en los hombres indispensables ni en los redentores. Yo particularmente tampoco he alentado que nadie pueda tener esa condición, ni dentro ni fuera del PRD. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Al contrario, Katia, Muchas gracias. Barra de opinión presentó. Apenas comienza el año y ya algunos dirigentes políticos de todos los partidos comienzan a hablar de reformas, de una nueva serie de reformas. Se supone que serán en beneficio de los ciudadanos, pero a muchos que escuchan eso de las reformas se les ponen los pelos de punta. No olvidan, por ejemplo, la reciente reforma fiscal. En la práctica se tradujo en aumento de impuestos, como el IVA, que subió de 15 a 16%, y en la creación de nuevos gravámenes como el IDE, el IETU, el de telecomunicaciones. Y no se diga la reforma energética, nos dejó como legado los gasolinazos. Entonces, ¿de qué nuevas reformas están hablando los dirigentes políticos? No quisiéramos que se repitiera la historia. Que nos expliquen.